Zona de dominio público. Dice, comprende la zona de dominio público. Acordaros ayer que teníamos distinción de dentro de las cosas que eran titularidad de ADIF, lo que era dominio público y lo que era su patrimonio, ¿vale? Entonces, la zona de dominio público, todo lo que hay aquí dentro es dominio público, ¿vale? Es de todos. Los terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la RFIC y una franja de terreno de 8 metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente a la línea, desde la arista exterior de la explanación. Vamos a ver un dibujito que se entiende mejor, ¿vale? Aquí nos dice que la arista exterior de la explanación es este puntito de aquí, ¿vale? Tenemos la plataforma que está en horizontal. Tenemos un terreno, ya sabéis que pues, la plataforma pues tiene o está elevada o está reundida, lo que sea, ¿no? Tenemos una diferencia de una pendiente, digamos, y llegamos al punto donde nos encontramos con el terreno natural, ¿no? Pues esa es la arista exterior de la explanación. Y a partir de aquí, 8 metros. Todo lo que esté dentro de eso, de esos 8 metros a un lado o a otro, en medio es dominio público, como veis aquí, ¿no? Veréis que aquí pone 5, porque ya nos está adelantando algo que vamos a leer ahora a continuación, ¿vale? Porque en ciudad y demás se reduce un poco. Pero la general es 8 metros, ¿vale? Todo lo que esté dentro y 8 metros más, dominio público. Uy, perdona, vuelvo arriba. Dice el Ministerio, reglamentariamente podrán determinar una distancia inferior a esos 8 metros a la establecida en el apartado anterior para delimitar la zona de dominio público en función de las características técnicas de la línea, ¿vale? Se puede reducir esos 8 metros en función de qué línea sea, ¿vale? Pero bueno, fijaros que es para una línea concreta, pues puede ser menos de 8. Y ahora en concreto dice, en el suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizable, delimitado, sectorizado, programado, ¿vale? Que tenga un planeamiento ya más de detalle, ¿no? Estamos hablando de suelo urbano o que sean urbanizables y que estén ya bastante definidos, ¿no? Hablamos de zonas de ciudad, ¿no? Zonas construidas de vivienda y demás, ¿no? Bueno, pues esa distancia será de 5 metros, no de 8, para no afectar tanto. En estos suelos urbanos, urbanizables y demás, la zona de dominio público podrá ser reducida por los administradores generales de infraestructuras ferroviarias, ¿vale? Adoptando las medidas de control de riesgo necesarias, aplicando el método común de seguridad para evaluación y valoración del riesgo, que es el reglamento 402 que veremos dentro de unas cuantas semanas, ¿no? Para los de cuadro técnico, ¿no? O sea, aplicando medidas de control de riesgo y demás, se puede reducir esa distancia de 5 metros, ¿vale? Sin que en ningún caso la zona de dominio público sea inferior a 2 metros, ¿vale? Hasta 2 metros puede reducir, pero esto ya con medidas específicas de control de riesgo, siempre que no sea incompatible con la construcción de una infraestructura, bueno, ya con cosas especiales. Son 8 metros en general, 5 metros en ciudad, ¿vale? Suelo urbano urbanizable, y ese de ciudad se puede reducir incluso a 2 metros aplicando medidas específicas, ¿vale? Esta solicitud de reducción, ¿vale? Hay que solicitarlo, debe ir acompañada al menos de una memoria, plano, ¿vale? Que describa el objeto de la misma y un análisis de la evaluación y esa valoración del riesgo que hemos dicho que tiene que hacer, ¿vale? Entonces solicita esa reducción, ¿vale? Y tiene que ir acompañado de todos estos elementos. Está el esquemita otra vez, ¿no? Veis aquí los 5 metros en suelo urbano o urbanizable sectorizado. Dice, en suelo clasificado por el planeamiento como no urbanizable o urbanizable no delimitado, sectorizado y demás, es decir, no el que aplica los 5 metros, sino suelo que no le aplicaría los 5 metros y que pase en un momento dado a tener esa clasificación de urbanizable y demás, no le será de aplicación la zona de dominio público a 5 metros, ¿vale? O sea, para no especular con el suelo. En suelo no urbanizable yo tengo 8 metros y digo, bueno, pues entonces me paso el suelo de no urbanizable a urbanizable y ya tengo los 5 metros. Pues no, eso no se puede, ¿vale? Es con el suelo que se entiende que existe en ese momento. No se puede especular con el suelo para pasarlo a 5 metros, ¿no? Es lo que dice aquí. En este supuesto, la zona de dominio público se mantendrá en los 8 metros, salvo que los administradores la reduzcan con el procedimiento de antes para reducirla, ¿no? Con ese control de riesgos y demás. Pero que no es automático que yo cambie el suelo de no urbanizable o urbanizable, ya me pase la distancia de 8 a 5, ¿vale? No, no se puede hacer eso. Dice, las decisiones adoptadas por los administradores de infraestructura serán puestas en conocimiento de la agencia estatal con periodicidad semestral, ¿vale? Todas estas decisiones de reducir la distancia. Te define esto, ¿no? La arista exterior de la explanación es la intersección del talud, del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural, ¿vale? Bueno, porque la infraestructura puede estar como esta que está en terra, como lo decía aquí, perdón, en terraplén, ¿no? Tenemos este terraplén, ¿no? O podemos tenerlo al revés, que tengamos el terreno así y de repente la infraestructura esté aquí abajo, ¿no? Por aquí pasen los trenes, ¿no? Pues entonces la arista exterior sería esta de aquí. O podemos tener esto en plano, que pasen por aquí los trenes y de repente hay aquí un muro, ¿no? Y sostenga aquí un terreno después, ¿no? Pues será, decía, eh,
Los muros de sostenimiento será la arista de exterior de la explanación, ¿vale? Bueno, pues son diferentes situaciones que te pueden dar, ¿no? Aquí te han dibujado una, pero que hay varias, ¿no? Que lo sepáis. En el supuesto de los muros de sostenimiento, la intersección se entenderá coincidente con la cara externa de los muros, ¿vale? Lo he dibujado mal, es con la cara externa, ¿vale? Entonces la arista exterior cuenta como si fuera esta línea de aquí, ¿vale? Bueno, sin más. En el caso de recintos de estaciones donde existan andenes, la arista exterior de la explanación coincidirá con el borde interior del andén, siempre que no existan instalaciones ferroviarias más alejadas de la infraestructura, tales como postes de catenaria, canalizaciones de instalaciones necesarias para el funcionamiento del ferrocarril, en cuyo caso la arista se deberá situar inmediatamente detrás de estas. Dibujito, ¿vale? Vengo aquí arriba, borro lo anterior. Vale, dice, si yo en vez de tener esto aquí, estoy en una estación y aquí tengo un andén, ¿vale? ¿Vale? Tengo aquí un andén, aquí están las personas que se suben al tren. La arista exterior de la explanación dice que es esta de aquí, ¿vale? El borde del andén. Y a partir de ahí contaría los 8 metros, a no ser que tenga otros elementos de la infraestructura, como pueden ser un poste de catenaria. Si tengo aquí un poste de la catenaria que está en el andén, pues entonces la arista exterior empieza desde el poste, ¿vale? No desde el borde del andén. Oye, pero que aquí tengo además en el suelo una canalización de los cablecitos de fibra óptica y no sé qué. Pues entonces la arista exterior de la explanación se considera después de la canalización, ¿vale? Es decir, del borde del andén, pero si tengo cosas del ferrocarril, pues cuando acaben las cosas del ferrocarril, ¿vale? A eso se está refiriendo. Y dice también, en todo caso, los andenes forman parte de la zona de dominio público, hasta su borde exterior o límite con las edificaciones existentes colindantes. Eh, Me vuelvo arriba y os lo dibujo también, porque es un poco difícil de ver eso, ¿no? ¿A qué se refiere? Imagínate que yo tengo un andén que no tiene más elementos, ¿vale? Que empezaría a contar los 8 metros, ¿no? Desde aquí. Pero dice que en cualquier caso, ¿no? Si yo tengo aquí 8 metros, pero sigo teniendo andén, en cualquier caso es dominio público todo el andén, hasta el final, ¿vale? Se deja de contar los 8 metros, sino que, oye, si el andén es más de 8 metros, pues todo el andén, ¿vale? Si el andén es menos de 8 metros, pues 8 metros, lo que sea mayor, ¿vale? Los 8 metros o todo el andén. Es decir, que todo el andén está dentro de la zona de dominio público. Una buena especificación, en realidad, ¿vale? En aquellos casos en el que las características del terreno no permitan definir la lista exterior de la explanación, ¿vale? El terreno es tan difuso que no sé dónde cambia de la explanación al terreno natural y demás, pues la arista exterior será una línea imaginaria paralela al eje de la vía situada a 3 metros desde el borde externo del carril exterior. Es decir, otro dibujito. Si yo tengo el carril de fuera, los carriles sabéis que tienen más o menos esta forma, si no lo sabéis ya lo sabéis, ¿vale? Si yo no sé en qué momento tengo la arista exterior de la explanación, pues será una línea medida de 3 metros desde el borde externo del carril. El borde del carril hago 3 metros y esa sería mi arista exterior de la explanación. Y a partir de ahí serían los 8 metros de la zona de dominio público, ¿vale? Porque no tengo definido el puntito este de aquí. No sé muy bien dónde está, ¿vale? Pues por eso. Pues lo defino, me lo invento a 3 metros del carril, ¿vale? Y después ya los 8 metros de la zona de dominio público. Bueno, son cosas muy de detalle, pero bueno,